Hola, hola a todo el mundo. Vamos a esperar unos cuantos minutos para que se conecten algunas más personas e iniciaremos este seminario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida a este seminario científico. Este seminario científico es parte de una celebración que estamos haciendo. Este año se cumplen los 15 años del inicio de ESMAESTRAS, en el que yo he tenido realmente el honor de participar desde su inicio con aquellos investigadores que fueron los iniciadores, ayudar en el diseño, y que ahora soy yo quien coordino las actividades de este estudio. Entonces, llevamos ya 3 seminarios y el día de hoy nos toca un seminario que yo considero muy importante y un área que considero importante tanto en términos de pues las necesidades de salud pública en nuestro país, que es la salud mental, que desafortunadamente requiere, digamos, mucho más apoyo y requiere la generación de mucho más evidencia para entender cuáles son los determinantes de la salud mental en nuestra población. El día de hoy tenemos un presentador, se trata de Mario Flores. Mario es alguien que ha estado con maestras desde 2015. Él se graduó de la UNAM como la licenciatura de médico cirujano. Estuvo con nosotros desde que hizo su servicio social, y él se interesó mucho por salud mental y ayudó a empujar mucho todo el trabajo que hemos desarrollado en salud mental. Y actualmente Mario está haciendo un doctorado en ciencias poblacionales en el área específica de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Entonces, yo creo que la historia de Mario es una historia de alguien que desde el inicio tenía un interés muy claro en la salud mental, buscó dónde poder desarrollarse en salud mental en México, que fue en el Instituto Nacional de Salud Pública, y ahora está haciendo lo mismo en su labor, haciendo el doctorado en la Escuela de Salud Pública. Luego quiero también presentar a nuestro comentarista. Tenemos un comentarista estelar que realmente no requiere una presentación, el doctor Eduardo Lascano, quien es nuestro secretario académico de la Escuela de Salud Pública de México. Eduardo ha tenido la fortuna y a veces, digamos, ya ha visto los retos que ha representado el tener una corte desde hace 15 años. Realmente Eduardo apoyó y ha apoyado a la corte desde su inicio, entonces también es para nosotros un gran gusto tenerlo aquí con nosotros. Eduardo lo que hará es que después de la presentación de Mario hará un comentario sobre pues, esta presentación, sobre las perspectivas y de salud mental utilizando este recurso de investigación. Y antes de terminar, quiero nada más anunciar que el 10 de noviembre tendremos una presentación, la que yo daré, hablando un poco de hacia dónde vemos, digamos, el futuro de ESMAESTRAS
y a lo que también están todos invitados. Entonces, una cosa que sí quiero resaltar es que ESMaestras es un recurso de investigación, es un recurso público. Estos datos son datos que pueden ser utilizados por investigadores en las ciencias de la salud y realmente esta también es un llamado a estudiantes, investigadores, a pensar en cómo podemos utilizar utilizar esta corte, a generar más información con la corte para ayudar a mejorar la salud de las mexicanas. Entonces, sin más, le pediré a Mario que inicie su presentación. Gracias, Martín, por la introducción y gracias a todos los que nos están acompañando de forma remota. Para mí es un honor y me da mucho gusto estar aquí para hablar sobre ESMaestras y las oportunidades del estudio de la salud mental utilizando este recurso. Y me gustaría empezar argumentando que los trastornos mentales en México son un problema de gran magnitud, son un problema crónico que llevamos años describiendo y son un problema en constante cambio e interacción con la población. Y como ejemplo de esto tenemos que en 2019 los trastornos de salud mental causaron cerca del 16% del total de años de vida con discapacidad en México. Y si a estos le sumamos los trastornos neurológicos, que una parte de estos son los trastornos de deterioro cognitivo, como el Alzheimer, esta cifra llega a cerca del 25%, es decir, una cuarta parte del total de años de vida con discapacidad en México. En cuanto a mortalidad, los trastornos de salud mental también en los últimos años representan un problema. Podemos ver que en 1990 la enfermedad de Alzheimer era la causa 16 de muerte en México. Y en 2004 tenemos que es la cuarta causa de muerte en México. En parte esto se puede deber a la transición demográfica que ha ocurrido en el país en los últimos años, pero también a otros factores que no hemos podido entender completamente. Y además de discapacidad e inmortalidad, llevándolo tal vez a un estado más presente durante la pandemia, los problemas de salud mental han sido un problema y esto ha sido descrito en México y en otros países. Se ha visto un aumento en algunos trastornos de salud mental. Y este es un ejemplo, es un estudio que publicamos a inicios de este año, en donde intentamos estimar la prevalencia de síntomas depresivos severos y de ansiedad generalizada en una muestra de trabajadores de la Ciudad de México, una muestra de cerca de 2,000 trabajadores de la Ciudad de México, y en donde encontramos niveles altos de tanto de síntomas depresivos como de síntomas de ansiedad generalizada durante junio de 2020, que fue la parte final del Quédate en casa. Es debatible si podemos comparar estas estimaciones con estimaciones previas de la ENSANUD, pero si nos atrevemos a hacerlo, podemos ver que lo que observamos en junio de 2020 en esta muestra es mayor a lo que se había venido describiendo previamente para la Ciudad de México en cuanto a depresión en el ENSANUD 2018 y 2012, y en general para México en cuanto a ansiedad generalizada, incluso si lo comparamos con tragedias como el evento del terremoto de 1985. En este paper también vimos que algunos de los factores que probablemente asociaron un incremento de estos síntomas fueron el padecer síntomas respiratorios relacionados a COVID-19, el haberse aislado por estos síntomas respiratorios y el estar experimentando o haber experimentado dificultades económicas y financieras. Entonces,
los trastornos de salud mental son un problema de gran magnitud, evidenciado por la gran carga de discapacidad, pero también de mortalidad. Un problema crónico que se ha descrito en el SANUD y por otras encuestas desde hace muchos años en México. Y un problema de constante cambio e interacción con los cambios demográficos del país, pero también con lo que ocurre día a día en el país o con eventos inesperados como una pandemia. Sin embargo, también me gustaría decir que son un problema que podemos investigar e intentar resolver. Y creo que aquí Maestras puede jugar un papel importante como uno de los recursos dentro de otros que existen para intentar saber más sobre salud mental en México y cómo resolver este problema. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es primero de qué es Maestras, qué datos se han recabado en Maestras, específicamente qué datos en salud mental. Segundo, sobre qué se ha hecho en Maestras en cuanto a investigación en salud mental, y esto específicamente en 3 áreas: evaluación de escalas, descripción y estrés psicosocial. Y tercero, me gustaría hablar brevemente de oportunidades que existen, de cosas que ya se están haciendo y otras cosas que se pueden hacer utilizando los datos de Maestras y el recurso que esta corte representa. Entonces, ¿qué es Maestras? Maestras es un estudio de corte en el que participan 115,314 mujeres. Estas mujeres son maestras de educación pública que residen en 12 estados del país, desde el norte hasta el sur, y que cuando inició la corte en 2006 y 2008, estaban inscritas al programa de carrera magisterial, el cual es un programa de incentivos económicos para maestros y maestras de educación pública. Esta población tiene características únicas como una gran estabilidad laboral, un sistema de comunicación interno bastante eficiente a través de la Secretaría de Educación Pública, la existencia de bases de datos administrativas que se actualizan cada año, y el hecho de que cerca del 70% de las participantes son miembros de un mismo sistema de seguridad social, en este caso, LIST. Y en cuanto a la información que hemos recabado, esta información es diversa e incluye información sobre el estatus socioeconómico de las participantes, su historia reproductiva, el peso, la actividad física, la presencia de enfermedades como la depresión, la hipertensión, la diabetes. También se han tomado muestras biológicas y mediciones antropométricas de algunas de estas maestras, etc. Y para describir tal vez de forma un poco más gráfica cómo se ha conformado la corte a través del tiempo, en Maestras existen 2 cortes. Una es la corte principal, que es la corte que incluye a las 115,314 participantes de Maestras. Y también hay una corte que se llama Corte Clínica Anidada, que es una submuestra de la corte principal, y es una submuestra en la cual se han podido llevar a cabo mediciones más robustas, más precisas en persona de estas maestras. Entonces tenemos que la corte principal inició en 2006 en 2 estados del país, Veracruz y Jalisco, y 2 años después, en 2008, se incorporaron participantes de otros 10 estados del país para llegar a este total de 115,314 participantes. Una vez que las maestras aceptaron ser parte del estudio, contestaron un cuestionario basal, y entre 2011 y 2014 se aplicó un segundo cuestionario a estos participantes para tener un primer seguimiento con una tasa de respuesta de más del 80%. Y posteriormente, entre 2014 y 2021, se llevó a cabo un tercer cuestionario, un segundo ciclo de seguimiento con una respuesta de cerca del 60%. Y en cuanto a la corte clínica anidada, aquí tenemos participantes de algunos de los 2 estados. En total son más de 6,000 participantes, de las cuales tenemos mediciones más precisas, clínicas,
y también las hemos entrevistado y aplicado cuestionarios en persona en distintos periodos del seguimiento de la Corte y en distintos estados. Específicamente en cuanto a mediciones en salud mental, tenemos que en la Corte Clínica Anidada hemos aplicado instrumentos como la lista de eventos de vida que causan estrés, la cual es una lista de 30 preguntas que evalúa la presencia o el haber experimentado eventos traumáticos como distintos tipos de violencia, dificultades económicas, financieras o el haber estado expuesto a desastres naturales como terremotos, por ejemplo. También se ha aplicado a estas participantes de la Corte Clínica la escala de estrés percibido, que es una escala de 10 preguntas que evalúa la percepción o la respuesta psicológica al estrés en las participantes. Y finalmente, en 2 de los estados que forman parte de esta Corte Clínica, se han hecho determinaciones de cortisol en pelo. El cortisol se ha propuesto como un marcador biológico de estrés crónico en la literatura. Por otro lado, en la Corte Principal hemos podido hacer mediciones sobre percepción de la inseguridad, el cual se puede considerar un evento estresante, a veces traumático. Se ha aplicado este cuestionario de experiencias adversas en la niñez, el cual evalúa la presencia de eventos traumáticos o adversos durante la niñez, como la violencia, el divorcio de los padres o la inseguridad de su barrio. Así también en la Corte Principal se aplicó la escala de estrés percibido, pero una escala más corta, que solo consiste de 4 preguntas. También se ha evaluado el estrés laboral y finalmente desde 2011 se ha evaluado el autorreporte de depresión diagnosticada por un médico y la presencia de síntomas depresivos a través de una escala que se llama PH+1. Ahora, ¿qué hemos sido capaces de hacer hasta la fecha con estos datos que se han recabado? Y los esfuerzos, como mencioné, han estado dirigidos o se pueden englobar en 3 áreas principales. Una es la evaluación de escalas, la otra es la descripción de prevalencias y la tercera es el estrés psicosocial. Y en total hemos publicado a la fecha 7 artículos en revistas científicas indexadas y no voy a hablar de todos ellos, pero voy a mencionar uno de cada una de estas áreas simplemente para ejemplificar lo que hemos hecho, pero también lo que ya sabemos que podemos seguir haciendo. Primero, en cuanto a evaluación de escalas, antes de describir el artículo, creo que es importante entender por qué debemos de evaluar las escalas. Y eso es particularmente importante cuando queremos estudiar problemas de salud mental, porque generalmente estamos interesados en medir constructos, es decir, algo que no se puede ver ni tocar, pero que creemos que podemos medir, ¿no? Un ejemplo de un constructo es el estrés relacionado al COVID. Además de esto, sabemos que la capacidad para medir estos constructos depende del contexto de la población. Entonces sabemos que una escala desarrollada para medir cierto constructo en una población específica puede no comportarse de la misma forma e incluso no medir lo mismo en otra población. Entonces tenemos que entender lo que estamos midiendo y eso se afecta por el contexto. Y finalmente, una mala medición va a limitar nuestras observaciones, nuestros resultados y entonces la validez interna de nuestros estudios a través de distintos sesgos. Ahora, ¿cómo podemos evaluar las escalas? Hay varias formas de evaluar escalas. Podemos evaluar qué tan factible una escala es. Tal vez hay una población en la cual una entrevista puede funcionar mejor que un cuestionario de autoevaluación. ¿Y qué tan pertinente es una escala? Por ejemplo, tal vez no es pertinente utilizar una escala desarrollada en adultos para medir cierto constructo en adultos y aplicarla a niños, ¿no?
Y de forma más cuantitativa, también podemos evaluar escalas evaluando sus propiedades psicométricas, y clásicamente las dos propiedades psicométricas que se pueden evaluar en las escalas son la fiabilidad o reliability, que tiene que ver con la consistencia de estas escalas, qué tan consistentes son a través del tiempo, ¿no? Y en la figura de la derecha, en estos tiros al blanco, la consistencia se puede ejemplificar como qué tan dispersos o cercanos están estos puntos negros en el tiro al blanco, ¿no? La segunda propiedad psicométrica es la validez. Esto tiene que ver con la exactitud o la precisión de una medición. Es decir, si nuevamente vemos a los tiros al blanco, si nuestra intención es medir el centro del tiro al blanco, qué tan cercanos de ese centro están nuestros intentos, ¿no? Entonces, se puede describir gráficamente a una medida que es fiable y válida, como aquella que vemos en el extremo inferior derecho de esta imagen, en la cual todos los puntos negros están en el centro del tiro al blanco. O sea, sería una escala ideal. Y una escala poco fiable y poco válida sería la escala que está en el extremo superior izquierdo, en la cual todos los puntos están dispersos y ni siquiera le están dando al blanco. No sabemos que estamos bien. Entonces, por eso es importante evaluar escalas. Con esto en mente, llevamos a cabo este estudio que se va a publicar en Salud Pública de México, en el cual evaluamos la validez y la fiabilidad de la escala de estrés percibido, tanto de 10 preguntas como de 4 preguntas. La población de estudio fueron 1,310 participantes de la corte clínica a unidades maestras, específicamente de Chiapas y Yucatán, que contestaron esta encuesta. En cuanto a los métodos, evaluamos tanto la validez a través de algo que se llama análisis factorial de estas dos escalas y su correlación con la escala de depresión, que teóricamente se cree que hay una correlación entre el estrés y la depresión. Y también evaluamos la fiabilidad con una medida que se llama consistencia interna, que evalúa qué tan consistente internamente es una escala. En cuanto a los resultados, el análisis factorial sugirió la presencia de 2 factores que se corroboraron por un análisis confirmatorio. Vimos una alta consistencia interna, lo cual nos habla de una buena fiabilidad de esta medida y una correlación relativamente buena entre esta escala y otra escala de depresión, que entonces nos habla tal vez de una buena validez de esta escala estrés percibido. Y las conclusiones, concluimos que ambas escalas son adecuadas para evaluar estrés en esta población. Y entonces podemos utilizar esta medición de estrés percibido para tal vez evaluar la asociación del estrés percibido con otros desenlaces que pueden ser relevantes como el cáncer. Eso es en cuanto a evaluación de escalas. Ahora, en cuanto a descripción, nuevamente, antes de platicar del estudio que se llevó a cabo, creo que es importante entender qué tan válida o qué tan generalizable puede ser la descripción en un estudio como es Maestras, ¿no? ¿Qué tanto podemos ir de 115,314 maestras a cerca de 800,000 maestras de educación pública y a cerca de 64.5 millones de mujeres en México? Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿podemos generalizar y transportar estas observaciones? Y creo que la respuesta no es sencilla, creo que la respuesta no es siempre no, sino creo que la respuesta se debe guiar por esta otra pregunta. ¿Creemos que hay factores específicos que modifiquen la presencia o la ausencia de un trastorno específico y su evolución en el tiempo, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿existen otros datos? Porque si no hay otros datos, entonces podemos usar estos datos para entender mejor qué está pasando o mejor no, ¿no? Y nada más para darles una idea de quiénes son estas maestras, cuáles son sus características. Entonces, estas maestras que participan en las maestras son maestras de 2 estados, una cuarta parte de ellas trabaja en zonas rurales, 8%
hablan una lengua indígena o tienen padres que hablan una lengua indígena. En cuanto al grupo de edad, la mayoría están entre los 41 y los 50 años. Y en cuanto a las principales causas de muerte en este grupo, que es una población joven, relativamente joven, la primera causa es el cáncer, la segunda la diabetes, la tercera las enfermedades cardiovasculares. Entonces, tal vez para ciertas situaciones, este escenario puede no ser tan distinto a las características del resto de las maestras, del resto de la población. En otras situaciones, sí. Con esto en mente, se llevó a cabo este estudio en 2018, en el cual el objetivo fue estimar la prevalencia de depresión y su relación con factores sociodemográficos, estilos de vida y comorbilidades. Aquí la población fueron 43,845 participantes de maestras que contestaron el PHQ-9, que es una escala para evaluar síntomas depresivos en el primer seguimiento. En cuanto a los métodos, se midió la presencia de síntomas depresivos con esta escala, que probablemente se validó de forma similar a la escala de estrés de la que hablé, y se definió al trastorno depresivo mayor como tener un puntaje del PHQ-9 de 9 o más. Se utilizaron modelos de regresión para evaluar la asociación independiente de los síntomas depresivos con factores sociodemográficos, de estilo de vida y comorbilidades. Y en cuanto al resultado, se encontró que la prevalencia de trastorno depresivo mayor en esta población fue del 16%. En un estudio posterior, publicado en 2020, se reportó que la prevalencia de este mismo trastorno en el SANUD en 2012 fue el 18.6%, entonces bastante parecida. Así también, en este estudio, se vio que las maestras que tenían síntomas depresivos tenían poco diagnóstico médico y poco tratamiento, lo cual también es algo que se ha reportado en el SANUD. Y además de esto, factores relacionados a una mayor probabilidad de este trastorno depresivo mayor fueron comorbilidades, estrés laboral y familiar, poca actividad física, entre otros. Entonces, en conclusión, se identificó una baja proporción de diagnóstico y tratamiento, preocupante, pero que concuerda con lo que se ha escrito en otros estudios en México. Y también se identificaron tal vez factores que pueden ser blanco para intervenciones, tal vez no en toda la población, pero sí en el sector magisterial y específicamente en las maestras. Y finalmente, en cuanto a estrés psicosocial, los análisis que hemos llevado a cabo han estado guiados por esta teoría, la teoría del estrés psicosocial, la cual es una teoría que argumenta que el estrés es la interacción entre el medio externo y el medio interno, es decir, nuestro organismo a través del cerebro, ¿no? Y en esta interacción existen estresores, que pueden ser de tres tipos: estresores sociales y ambientales, como por ejemplo la pobreza; estresores fisiológicos, como por ejemplo la interrupción de los ciclos del sueño; y estresores traumáticos, como por ejemplo la violencia, la muerte de algún familiar, etc. Esta teoría propone que estos estresores, que son estresores externos, interactúan con nuestro medio interno a través del sistema nervioso, y esta interacción de alguna forma se modula por características individuales, genéticas, de la experiencia de cada persona, ¿no? Y entonces genera dos tipos de respuesta: una respuesta en el comportamiento y una respuesta fisiológica. La respuesta en el comportamiento puede ser buena, como hacer más actividad física para lidiar con los estresores, pero también puede ser dañina, como por ejemplo empezar a fumar, a tomar con exceso o abusar de drogas. En cuanto a la respuesta fisiológica, lo que se propone es que existen una serie de mediadores del estrés. Un ejemplo de este mediador es el cortisol, y estos mediadores ayudan a mantener un equilibrio entre el medio externo y el medio interno biológico, ¿no? Y este equilibrio se conoce como alostasis. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe
y la carga de estrés, la carga alostática es muy fuerte, entonces esto puede acelerar procesos de enfermedad y llevar a, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, diabetes o trastornos afectivos como la depresión. Ok, entonces con esto en mente, llevamos a cabo este estudio en el cual evaluamos la asociación entre el encarcelamiento de un familiar, el cual se puede considerar como un estresor social, y la enfermedad cardiovascular subclínica. Y asimismo evaluamos el papel mediador del estrés y otros factores en esta asociación. Entonces, la población de estudio fueron 1,849 participantes de la Corte Clínica Nidada, que respondieron tanto a esta lista de eventos estresantes y tuvieron mediciones de la íntima media carotidia, la cual es un marcador importante de enfermedad cardiovascular temprana. En cuanto a los métodos, intentamos evaluar 3 tipos de asociaciones. La primera fue la asociación entre el encarcelamiento de un familiar y marcadores de estrés, tanto psicológico, utilizando la escala de estrés percibido, como biológico, utilizando las mediciones de cortisol en pelo. Segundo, intentamos evaluar la asociación entre el encarcelamiento de un familiar y la enfermedad cardiovascular subclínica, utilizando estas mediciones del grosor de la arteria carótida. Y tercero, un análisis exploratorio de mediación en el cual vimos o intentamos ver cuál es el rol tanto de los marcadores de estrés como de otros factores como el índice de masa corporal en la asociación entre encarcelamiento de un familiar y riesgo cardiovascular. En cuanto a los resultados, primero encontramos que cerca del 16% de las participantes reportó tener o haber tenido un familiar en la cárcel. El estrés percibido y los niveles de cortisol en pelo fueron más altos en aquellas con historia de encarcelamiento de un familiar. Tercero, la razón de momios o el odds ratio de aterosclerosis carotidia, comparando mujeres con historia con mujeres sin historia de encarcelamiento de un familiar, fue de 1.41 y fue estadísticamente significativo. Y también en el análisis exploratorio vimos un posible efecto mediador del estrés y del índice de masa corporal en esta asociación, más o menos explicando cerca del 20% del efecto total del encarcelamiento de un familiar en el riesgo cardiovascular. Entonces, concluimos en este estudio que el encarcelamiento de un familiar se puede asociar a marcadores de estrés y de riesgo cardiovascular, y que el encarcelamiento masivo puede tener repercusiones en la salud de las familias de los encarcelados, no solo en los encarcelados. Ahora, para terminar, me gustaría hablar de lo que se puede hacer, qué oportunidades hay, pero también tomando en cuenta lo que ya hemos hecho en ESMAestros. Entonces, hay cosas que ya se están haciendo y hay un grupo de investigación importante que está haciendo investigación en salud mental en ESMAestras. Esto incluye a investigadores, tanto del instituto como fuera del instituto, y también estudiantes de doctorado. Entonces, algunos de los estudios en marcha son eventos adversos en la infancia y su asociación con la calidad de la dieta y la circunferencia de la cintura. Otro estudio en marcha es uno en el cual estamos intentando ver cuál es la correlación entre el estrés percibido, el estrés psicológico y el marcador biológico de estrés que se propone puede ser uno de ellos el cortisol. Y tercero, también se está tratando de evaluar cómo las dificultades financieras pueden impactar el riesgo cardiovascular y cómo el estrés, la respuesta al estrés puede ser un mediador de esta asociación. Ahora, en cuanto a temas a explorar, que creo que es algo muy importante, yo aquí hice una lista de temas que se pueden explorar, pero seguramente aquí hay expertos en varios campos que pueden tener más ideas. En cuanto a exposiciones, yo creo que es importante ver exposiciones en las cuales se pueda intervenir. Por ejemplo, exposiciones nutricionales, distintos tipos de cuestiones relacionadas con la dieta, por ejemplo. Exposiciones ambientales, contaminación ambiental, pero otro tipo de exposiciones ambientales también
y del entorno, ¿no? Entonces, nuestra muestra son maestras que tienen un entorno laboral, ¿no? Pero también son mujeres que tienen un entorno fuera de su trabajo y evaluar el impacto de este entorno. Por ejemplo, el ambiente construido puede ser importante. En cuanto a desenlaces, creo que hay desenlaces relevantes a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, creo que podemos evaluar desenlaces como la ansiedad, seguir estudiando la depresión y desenlaces físicos, tomando en cuenta esa teoría del estrés psicosocial, como por ejemplo la diabetes y el cáncer. Y en cuanto a desenlaces a largo plazo, yo creo que el más importante en esta corte, y tomando en cuenta que el Alzheimer es la cuarta causa de muerte en México, el deterioro cognitivo creo que es algo que va a ser muy importante en los siguientes años para maestras, que va a ser muy importante evaluar y estudiar y entender, para entender mejor por qué. ¿Por qué el Alzheimer pasó de ser la causa número 17 de muerte a ser la cuarta causa de muerte? Y finalmente, en cuanto a metodologías, como ya se dieron cuenta, los estudios que hemos hecho son transversales, entonces creo que todavía hay una gran oportunidad para hacer análisis longitudinales que nos informen mejor sobre la causalidad de algunos de sus factores. También podemos aprovechar el diseño de la corte, que ya está bastante definida, y llevar a cabo estudios de causa y controles anidados en esta corte, que son más eficientes. Podemos intentar utilizar nuevos métodos econométricos, ¿no? Entonces tenemos medidas repetidas de las participantes a través del tiempo y estos son datos que se pueden utilizar utilizando métodos econométricos. Y algo que yo creo que es importante, sobre todo tomando en cuenta que esta corte es una corte de maestras, es tratar de entender cuál es el impacto, ¿no? De políticas como el cambiar de tener clases presenciales a tener clases en línea, en la salud mental de las maestras, ¿no? Y eso tal vez sí un poco más dirigido a entender la salud del sector magisterial, pero que yo creo que es sumamente importante. Hay 1.2 millones de maestros de educación pública en México. Y mucho más, como Martín mencionó, es un recurso público, entonces están invitados a utilizar. Ahora, hay muchos retos. No es fácil y no va a ser fácil seguir haciendo investigaciones maestras en salud mental. Uno de los retos es que lo que hemos hecho hasta ahora son análisis transversales, como ya mencioné, los cuales son insuficientes para inferir causalidad. Otro reto es que algunos desenlaces no están validados, desenlaces como la depresión, y entonces esto nos limita a poder hacer análisis más robustos, tal vez, de factores de riesgo para la depresión. Tercero, esto es una corte relativamente joven, entonces a pesar de que se han recabado datos durante 15 años, para ciertos tipos de análisis puede que no sea suficiente, para otros puede que sí. Sin embargo, también esta es una oportunidad, específicamente en el campo del deterioro cognitivo, para empezar a estudiar deterioro cognitivo en esta corte, para empezar a medir qué pasa, ¿no? Años antes de que tal vez alguien es diagnosticado con Alzheimer o cualquier otro tipo de deterioro cognitivo. Y finalmente yo creo que el reto logístico más importante de las maestras es el seguimiento de las maestras jubiladas que se retiran. Y esto es difícil porque una vez que la maestra se retira, pierde gran parte del contacto que tiene con la SEP, y entonces invitarla a contestar un cuestionario, que conteste un cuestionario ha sido difícil. Sin embargo, creo que también esta es una gran oportunidad para tratar de ser creativos y encontrar nuevas estrategias para aumentar la respuesta en este grupo, que va a ser muy importante. Y finalmente hay muchas fortalezas de este estudio. Como Martín mencionó, yo tuve la oportunidad de estar ahí y sigo estando ahí desde 2015. Una de las fortalezas es que ESMAD es una de las cortes más grandes que hay en Latinoamérica. Una de las más grandes que hay en México. Son 115,314 maestras de 2 estados del país que podemos argumentar son una muestra relativamente heterogénea. Segundo, existe una corte clínica anidada con muestras biológicas y mediciones en persona, las cuales son más robustas. Tercero, durante 15 años se han recolectado datos diversos de forma rigurosa y organizada. Hay un equipo logístico muy importante que se encarga de que los datos que se recolectan sean datos de calidad y estén bien organizados.
Cuarto, el equipo de maestras tiene experiencia logística y científica. Hay investigadores con mucha experiencia, como Martín y otros investigadores. Y también hay gente con muchísima experiencia logística que a través de estos años ha aprendido a cómo recolectar datos, cómo hacer una corte en México. Quinto, hay experiencia, como ya hablamos, analizando instrumentos, validando escalas y factores relacionados a desenlaces de salud mental, otro tipo de desenlaces. Y por último, ESMaestra es un recurso público, está abierto para el uso de los investigadores, tanto para el uso de los datos que ya existen, pero también para recabar nuevos datos. Entonces, para terminar, me gustaría concluir diciendo que ESMaestras es un recurso público, único y complementario para el estudio de la salud mental en México. ESMaestras ha contribuido ya al estudio de salud mental en mujeres mexicanas, específicamente en 3 áreas: evaluación de escalas, descripción y estrés psicosocial, y probablemente en su mayoría en esta última área de estrés psicosocial. Tercero, ESMaestras es un campo fértil de oportunidades. Tenemos 15 años de datos recabados, pero también es un campo fértil para el desarrollo e implementación de nuevos proyectos. Y finalmente, el objetivo es contribuir al diseño de programas y políticas dirigidas a mejorar la salud mental en México. Para eso estamos haciendo investigación, para eso existe este recurso y que puede ser muy útil para responder cierto tipo de preguntas científicas, pero también complementario a lo que ya se está haciendo y existe en otras partes en el país. Aquí termino mi participación y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por, subrayar, mostrar algunos de nuestros resultados, subrayar la importancia de también el desarrollo metodológico en esta área. Es un área de medición, de la medición de distintos desenlaces en salud mental es complicada y que es muy importante entender cuál es el nivel de error que se tiene, digamos. Entonces, ahora sí, le quiero pasar la palabra a nuestro invitado estelar, el doctor Eduardo Lascano, para posteriormente pueden empezar a hacer preguntas si así quieren, pero pues para tratar de hacer en la manera de lo posible un diálogo productivo. Eduardo. Muchas gracias, Martín y Mario, por su amable invitación. Ha sido un enorme esfuerzo a lo largo de todos estos años. Entiendo que la invitación que amablemente me formularon es para tener una visión crítica y también recomendaciones propositivas en esta línea incipiente que yo también tengo mucho interés, que es la salud mental. Pues básicamente mi comentario que me puse a estructurar porque sentí mucho compromiso moral y académico con ustedes, puede ser muy provocador, también hasta cierto punto ácido, pero creo que es de lo que se trata, cómo eventualmente tener cierto tipo de visiones desde el punto de vista poblacional, los recursos invaluables que se tienen, e incluso hay consideraciones políticas que se tienen que aprovechar. Entonces, como estructuré un comentario, me voy a permitir referirlo muy rápidamente. En primera instancia, quiero hablar del contexto. Aunque ya ha sido descrito también, ESMaestras nace de la inquietud de contar con un estudio que permita conocer los hábitos y factores de vida que pueden estar relacionados causalmente con el desarrollo de enfermedades crónicas en mujeres mexicanas. A decir de los autores, Martín y Ruy han estado en forma permanente considerando que es una corte que pretende dar seguimiento y representar al menos 30 años de estudio. Ahora estamos celebrando 15, los felicito. Creo que es loable todo el esfuerzo que se ha hecho. Como tal, se incorporó originalmente un cuestionario aplicado en la Corte de diversos profesionales de la salud de los Estados Unidos de América y fue adaptado, no validado, para este grupo profesional de docentes de México.
Quiero hacer énfasis, y esto es un elemento muy importante, desde el punto de vista metodológico y de la interpretación de los resultados. Los autores decidieron, como estrategia metodológica, privilegiar la cuantificación de eventos mórbidos y de mortalidad que se presenten en la población de estudio, para asociarlos con diversos tipos de exposiciones que han sido cuantificadas previamente. Esa es la esencia de la Corte, eso es lo más atractivo, la principal fortaleza. Esta estrategia metodológica es la manera de subsanar las limitaciones presupuestales y de infraestructura. Mi comentario a esta posible línea de investigación en salud mental está asociado precisamente a este contexto. Quiero referirme también a lo que constituye la carga de la salud mental. Aunque la Organización Mundial de la Salud reconoce que los trastornos de salud mental, particularmente la depresión, constituyen uno de los 20 grandes desafíos de la salud pública a nivel global, el estudio incipiente de la salud mental en la cohorte denominada ESMAESTRAS no ha cuantificado y probablemente no lo pretenda hacer la carga de la salud mental de las maestras en México. Esto es porque los autores, al pretender incursionar en esta línea de investigación, no han explorado la carga de enfermedad en salud mental de los derechohabientes del ISSSTE, que es donde están las maestras asignadas a una seguridad social, a un modelo de seguridad social, y menos de los profesionales de la educación en función de su edad. De hecho, Mario describió que para el contexto de México, considerando el estudio de la carga de enfermedad a nivel global, el Alzheimer constituye la cuarta causa de mortalidad. No estableció el grupo de edad al que se refiere, si es por años de discapacidad o por muerte prematura, entre otros. Esta referencia debe ser muy cuestionada, porque deben de considerarse los muchos supuestos que sobre y subestiman el ejercicio global para cuantificar el peso de enfermedades específicas. Los trastornos de salud mental sí han logrado ser bien cuantificados en países desarrollados, pero no para el caso de México. Considerar al Alzheimer como la cuarta causa de muerte creo que puede ser sumamente cuestionable. Quiero hacer énfasis en lo que potencialmente puede ser pertinencia de una línea de investigación en salud mental. Las llamadas líneas de investigación constituyen un enfoque para generar conocimientos y perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de proyectos y productos construidos de manera sistemática alrededor de un tema de estudio. A este respecto, no existe una línea de investigación en salud mental al interior de ESMAESTRAS. Existen muchos abordajes, la mayor parte no están relacionados entre sí, cuyos resultados, por la naturaleza de las propuestas, como ha sido también enfático Mario en establecerlo, pues son de carácter transversal. No constituyen en muchos casos información original a la ya conocida en la literatura científica. Aún más importante, desde el punto de vista metodológico, el estudio ESMAESTRAS y los instrumentos que han sido incorporados para estudiar tangencialmente la salud mental son ejercicios de correlación, no de causalidad, y desde mi perspectiva no constituyen un abordaje pertinente para el estudio de la salud mental en un estudio de corte de grandes dimensiones. Estos abordajes transversales limitan en forma notable la posibilidad de establecer asociaciones causales propias de la población de estudio. ¿Cuáles son las premisas para el estudio de la salud mental que ha sido descrito ampliamente por diversos consorcios de profesionales de la salud mental? Y lo que han establecido es que en lugar de intentar discutir todas las posibles combinaciones de comorbilidades físicas y mentales en forma individual, las principales recomendaciones se engloban desde el punto de vista metodológico y conceptual en lo siguiente. Se deben de establecer aspectos
muy pertinentes de la morbi-inmortalidad relacionada con la salud física que tienen aplicaciones transdiagnósticas. Es decir, nosotros debemos de intentar, el grupo ESMAESTRAS puede incorporar un enfoque centrado en buscar e identificar aquellos factores esenciales que son comunes a muchos trastornos de salud mental. La diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, en fin, son algunos de estos muchos factores, las adicciones. Como punto 2 es destacar los factores modificables comunes que impulsan las disparidades en la salud física, tomando como eje rector algunos aspectos de salud mental. Consecuentemente, se deben de presentar acciones e iniciativas para políticas de salud y servicios clínicos para abordar estos temas y consecuentemente se identifican áreas prometedoras para futuras investigaciones que pueden identificar soluciones novedosas. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas para el estudio de la salud mental en ESMAESTRAS? Considero que lo más importante de una línea de investigación es tener una identidad en la comunidad científica, constituirse como un referente, no simplemente replicar en forma tangencial lo que otros grupos realizan. De hecho, tenemos que tener un marco conceptual y de referencia. En el Instituto Nacional de Salud Pública lo hemos logrado en muchas áreas de la salud pública. Por ejemplo, existen notables instituciones que atienden cáncer y, sin embargo, somos referentes de muchos temas en la epidemiología del cáncer. Lo mismo sucede con aspectos de nutrición y otros muchos. Nuestra ventaja es la aplicación de métodos de investigación rigurosos. Ante la imposibilidad presupuestal de estudiar biomarcadores clínicos del ámbito psiquiátrico, nosotros debemos de maximizar una posible línea de investigación en función de nuestra expertise, de nuestra formación académica. A este respecto, diversos expertos en salud mental han realizado diversos consensos, como ya lo he descrito, para emitir recomendaciones específicas para el estudio de los trastornos de salud mental en ámbitos clínicos, pero también poblacionales. Muchas de estas perspectivas pueden ser adoptadas en forma sistematizada, esa es la clave. Debemos de sistematizar el conocimiento, particularmente en una corte de grandes dimensiones como es la de Maestras en México. Y a este respecto identifico las siguientes posibilidades. Cuantificar las disparidades de salud física para personas con enfermedades mentales como depresión y ansiedad en función de eventos mórbidos como síndrome metabólico u obesidad. Es para lo que se creó ESMAESTRAS. Es una enorme ventaja que tiene esta corte de grandes dimensiones. Es deseable un abordaje sistematizado para evaluar los factores modificables en los comportamientos relacionados con la salud y los servicios de atención. Se tiene información sobre el consumo de tabaco, el consumo inmoderado de alcohol, los trastornos del sueño y otros, y se debe de evaluar comparando las personas que tienen algunos trastornos de salud mental identificables versus los que no la tienen. Por eso, y ese siempre ha sido la tarea, y lo han manifestado los autores principales, se deben de identificar la población de estudio en forma proactiva. Ya debemos de iniciar otras estrategias para que, por ejemplo, en otro ámbito de investigación en salud mental, se identifiquen maestras, población de estudio que consuma medicamentos psiquiátricos y se evalúe su interacción con la salud física. Un ejemplo de ello es el estudio de los efectos cardiometabólicos y las drogas psicotrópicas. También, considerando la naturaleza del enfoque metodológico de una corte de grandes dimensiones, es lo que quiero enfatizar, porque no se minimiza a veces cuando se plantea este enorme estudio, pero es una oportunidad invaluable para incorporar enfoques multidisciplinarios de la multimorbilidad. Un ejemplo de ellos es el estudio de los trastornos de salud mental y la detección oportuna de enfermedades crónicas. Y existen múltiples perspectivas que establecen las posibilidades de innovación en la integración de la atención de la salud física y mental.
respecto, pues se han descrito las sindemias y su influencia en la salud física y mental. Básicamente a lo que quiero llegar es que debemos de sistematizar una propuesta de línea de investigación, pero desde una perspectiva en primera instancia conceptual y en donde tengamos muy claro cuáles son los eventos que queremos cuantificar a lo largo del tiempo. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron para hacer estas reflexiones, comentarios diversos. Creo que da para una discusión más amplia, pero tengo mucha expectativa de lo que constituye el estudio denominado ESMaestras. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por recordarnos e identificar, digamos, nuestras áreas, lo voy a llamar de cierta forma, de oportunidad. Es decir, lo que nos sucedió en ESMaestras es que planteamos un estudio que estaba fundamentalmente dirigido al estudio de la incidencia de cáncer de mama. Ese era digamos, el empuje inicial y cómo se planteó en términos de los factores de riesgo que se iban a estudiar. Sin embargo, como bien dices, como un estudio de cohorte, el estudio de cohorte te permite estudiar distintas enfermedades. Y sí es cierto, si bien es cierto que el estudio de salud mental y la incorporación de ciertos instrumentos fue una cosa completamente, casi, como bien lo planteas, tangencial. Claramente, y tu comentario creo que es muy bien recibido, claramente lo que necesitamos, sobre todo por el recurso que ya existe y por las oportunidades que hay, es tratar de ver la forma de que no hacerlo tangencial sea central. Yo considero que la salud, o sea, como muchas personas consideramos que la salud mental tiene que ser una prioridad, tiene que ser una prioridad nacional, tiene que ser una prioridad de investigación. Pero necesitamos desarrollarla. Un camino para desarrollarlo es tener profesionales que se están formando como futuros epidemiólogos de la salud mental, como es el caso de Mario. Y esa es un poco nuestra intención. Pero como bien dices, yo creo que lo que necesitamos es pues sentarnos a pensarlo bien y de una forma muy estructurada decir, oye, bueno, nada más dame la visión a los próximos 15 años, ¿no? No hemos podido hacer eso. O sea, no hemos podido hacer eso porque no hemos encontrado el socio, digamos, que tome ese liderazgo, el socio senior que tome ese liderazgo. No lo hemos hecho. No hemos sido capaces de incorporar, digamos, esos liderazgos. Creo que hay que hacerlo. Ya me parece prioritario hacerlo. La única estrategia que pudimos hacer fue una, como dices tú, pues que ha sido medio tangencial, medio tomando oportunidades, viendo que hay un financiamiento para algo, etc. Entonces, o sea, tomamos este comentario, creo que de forma muy seria. Y es la invitación, digamos, yo sé que tú tienes muchas actividades, pero es la invitación a, pues, tratar de ayudarnos a plantear, pues, una estrategia más a largo plazo de cómo construir esto. Ahora, eso, pues, sí también requiere la identificación de liderazgo, la identificación y la apertura a hacer modificaciones sustanciales a la forma en la que operamos dentro de ESMaestras. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que los aniversarios para eso sirven. Sirven para ver para atrás, para reconocer lo que estamos haciendo mal, pero también para ver para adelante. Entonces, pues yo lo que digo, pues a mí me encantaría pues que nos ayudaras a pensarlo, porque hemos tenido, por ejemplo, yo nada más para finalizar, los acercamientos que hemos tenido, por ejemplo, para tratar de estudiar cognición, no hemos logrado identificar a aquellas personas que estamos empezando a hacerlo con el grupo de envejecimiento del instituto, pero pues no lo logramos con el Instituto de Geriatría, por ejemplo. Entonces, sí, pero estoy de acuerdo, necesitamos como caminar para atrás y decir, oye, pero a ver, ¿cómo hacemos central a la salud
mental dentro de Esmaestras. Creo que esa es la pregunta con la que yo me llevo, es cómo dejamos que sea como ha sido un interés tangencial y cómo lo ponemos al centro, ¿no? Una corte de estas dimensiones puede tener anidada diversas líneas de investigación, pero en forma sistematizada, y tener muy claro a lo largo del tiempo cómo vas a ir cuantificando los eventos mórbidos y también de mortalidad. Creo que ahí ha sido una dificultad de muchos años, pero hay condiciones políticas que permitirían establecer y lograr ese objetivo que incluso ahora, 15 años después, ya debería de brindar otro tipo de frutos, porque lo que se está haciendo en el marco de Esmaestras son múltiples estudios, pero que dejan mal sabor de boca porque dices, es que es una corte. Se cuantificó una exposición hace 15 años, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Pues hemos trabajado en una, digamos, es una corte, pero es ¿cómo llamarlo? Es una casita chiquita. Es una casita muy chiquita. Grande. No, es una casita chiquita. Los que trabajamos vivimos en una casita muy chiquita. Entonces, sí es cierto. Ahora. Tienen muchas hectáreas. Hay que incorporar, buscar, ser muy creativos. Los estudiantes pueden aprender mucho del estudio, incorporar a muchos estudiantes y establecer las líneas, pero en forma sistematizada. O sea, hay muchos expertos en enfermedades crónicas. Bueno, pues, ¿a dónde está dirigido el estudio del síndrome metabólico, de las enfermedades crónicas, de la salud mental? Pero creo que es una crítica propositiva. O sea, porque Sí se entiende, así se entiende. 15 años de un enorme esfuerzo, o sea, hay una información bárbara. Hay que aprovecharla. Esa es la cruz que debo cargar. De acuerdo. Una corte es valiosa únicamente si los datos se usan. Si los datos se quedan guardados en servidores, no vale nada. Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Mario. Fue realmente muy bueno que nos hayas recordado dónde estamos. Y ahora, pues, creo que con la retroalimentación de Eduardo ayudamos a pensar pues cómo ir hacia adelante. Muchísimas gracias a todo el mundo. Les recuerdo a todo el auditorio, Esmaestras es y bien como lo dice Eduardo Lascano, ahora quizá lo tenemos que llamar no solamente un recurso público, sino un recurso de docencia y de formación, ahora que también vamos a hacer nuestra celebración de 100 años, pues Esmaestras es parte de ese desarrollo de esos 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. Entonces, es importante que todo el mundo recuerde, esta corte es una corte del Instituto Nacional de Salud Pública, de los mexicanos, de cualquier investigador que quiera participar, donde sí, como bien dice Eduardo, necesitamos desarrollar mucho mejor y con mucha mayor claridad la visión estratégica. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias, Eduardo. Gracias, Mario. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.